Que el Señor les bendiga. En esta oportunidad quisiera titularle a mi enseñanza Peso y Pecado. En una oportunidad, aproximadamente ya hace unos 15 años, no quería yo manejar en Estados Unidos. No conocía las calles y a mí me gusta estar seguro a dónde voy, por dónde meterme, y en ese tiempo no habían GPS. Así que Dios, que es especialista en ayudarnos a conquistar nuestros temores, hizo que las circunstancias nos favorecieran de tal manera que alguien amablemente nos ofreció una bendición para toda la familia, y eso hizo que alguien me ofreciera un vehículo para poder ir y visitar a este lugar donde alguien nos quería bendecir. Entonces no pude decir no, y eso significó que yo tenía que manejar 1 hora aproximadamente para llegar al lugar donde habíamos quedado reunirnos. Así que recuerdo que hice mi mapa, escribí a dónde cruzar a la derecha, a dónde cruzar a la izquierda, y traté de escribir con todo detalle cada lugar hasta llegar a mi destino deseado. Sin embargo, después de haber manejado aproximadamente por 40 minutos, revisé mi mapa y decía I-66, pero cuando yo miro el rótulo en carretera, decía este oeste, y yo no sabía qué dirección tomar. Así que en ese momento me puse a orar en lenguas, me puse a pedirle a Dios y le dije: Señor, ayúdeme a tomar la decisión correcta, que pueda tomar la calle correcta. Y yo tenía todo planeado, pero esto se salió de mi plan porque no escribí si era este u oeste la calle interestatal que tenía que tomar. Bueno, en fin, tomé la equivocada y me di cuenta porque yo tenía que tomar la 53. Sin embargo, cuando empecé a ver las señales, en lugar de incrementar, empezó a disminuir. Y empezó a 51, 49, y empezó a decrecer en lugar de crecer. Me di cuenta que me había equivocado. Esto hizo que fuera a dar un retorno mucho más adelante, y finalmente entré en la ruta correcta, pero mi corazón se sentía como incómodo. Y yo le dije: Señor, ¿por qué permitiste que me equivocara? Yo estaba a disgusto porque yo le había pedido dirección al Señor y tomé la equivocada. Creo que de alguna manera como que le estaba culpando por haberme equivocado. Entonces el Señor me dijo y me habló y me dijo: ten cuidado con la dirección que le das a mi pueblo, porque si tú le das una dirección incorrecta, no va a llegar al destino y a la meta que yo tengo para ellos. Esto trajo mucho temor, porque me di cuenta que como pastor yo necesito guiar a las personas para que den en el blanco. Necesito guiarlas de tal manera que puedan dar paso a paso y no se desvíen del propósito de Dios. Así que fue una gran lección para mí. Hoy quiero hablar acerca del peso y del pecado. Esto está basado en Hebreos capítulo 12, versículo 1, porque el cristianismo es comparado con una carrera, yo diría parecido a un maratón. Es una carrera de resistencia, no es de velocidad. Esta carrera dura toda la vida y vamos a necesitar dejar todo peso y todo pecado para poder llegar a la meta y alcanzar el propósito de Dios. La salvación es el inicio de la carrera, pero la meta no es ser salvo. El perdón es el inicio de la carrera que nos permite caminar hacia nuestra tierra prometida. Nuestra meta es alcanzar la madurez y llegar a ser uno con el Padre y con el Hijo. Llegar a alcanzar la madurez espiritual. En fin, Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice que nosotros tenemos en derredor nuestro una grande nube de testigos, pero que debemos despojarnos de dos cosas: de peso y pecado. Y debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así que vamos a centrarnos en poder entender qué cosas son peso y qué cosas son pecado. Ahora bien, como esta carrera debemos correrla con paciencia, necesitamos entender
¿Cómo debemos correrla? Yo creo que hay principios muy sencillos que nos enseñan a correr esta carrera. El Evangelio debe ser un estilo de vida en donde vivamos para Jesucristo. Filipenses capítulo 1, versículo 21 dice el apóstol Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Creo que aprender a vivir para Jesucristo podemos lograrlo cuando encontramos en la Biblia qué cosas debemos hacer siempre. Y yo me percaté, como muchos otros siervos, que hay varias cosas que la Biblia dice debemos hacer siempre. Estas son la gratitud, la oración, la palabra, la oración y la alabanza y la adoración. Voy a repetirlas: la gratitud, la oración, la palabra de Dios, la alabanza y la adoración. Así que necesitamos aprender a correr con paciencia la carrera que nos es propuesta, abundando en acciones de gracias o gratitud, ocupándonos en la oración, en la palabra de Dios, en la alabanza y en la adoración. Hablemos un poco acerca de la gratitud. En Romanos capítulo 1, versículo 21, se muestra cómo aquellos que, habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias ni le glorificaron, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La falta de gratitud, la falta de alabanza los guió a apartarse del camino de Dios y fueron entregados a sus propias mentes depravadas, a sus propias concupiscencias. Así que tener una vida de gratitud es extremadamente importante, porque la gratitud nos permite estar en el curso y caminar en el propósito de Dios. En cuanto a la oración, yo diría que la oración nos da la oportunidad de exponer nuestros pensamientos y aprender a descubrir cuáles son los pensamientos de Dios. Así que necesitamos aprender a orar. Necesitamos aprender a orar sin cesar, sin desmayar, constantemente, en todo tiempo, en el espíritu y en el entendimiento. Y de la medida que conozcamos a Dios, vamos a poder agradarle, conocerle, vamos a poder complacerle. En cuanto a la palabra de Dios, necesitamos ser guiados, necesitamos ser enseñados, necesitamos ser capacitados. Así como un niño necesita el alimento, así la nueva criatura necesita alimentarse de Dios. Pero no solo necesitamos alimento, así como un niño también necesita educación, necesitamos ser capacitados para poder desarrollar el propósito y el llamado que Dios tiene particularmente a cada uno de nosotros. La alabanza: hemos sido creados para glorificarle, hemos sido creados para su gloria. Por tanto, necesitamos aprender a bendecir su nombre, necesitamos aprender a exaltar su nombre. Y la adoración, esta es muy importante, porque en la medida que le conozcamos vamos a poder adorarle. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad, pero la adoración está íntimamente ligada con el conocimiento que tengamos en Él. En la medida que le conozcamos vamos a poder adorarle y ser uno con Él. Ahora bien, para poder introducirnos ya al peso y pecado, hay que comprender que la santificación de Dios es triple. Dios es santo, santo, santo. Y Dios quiere que nos santifiquemos básicamente en tres áreas. La santificación es apartarse de algo para algo. Y la santificación en cuanto al peso y al pecado, podríamos resumirla en tres partes. Debemos apartarnos de lo malo, debemos apartarnos de lo bueno y debemos apartarnos de lo vano. En el caso del pecado vamos a aprender que es apartarnos de lo malo. Pero en el caso del peso vamos a aprender que es necesario apartarnos de lo bueno y aún de lo vano. ¿Qué es el peso? Estamos en una carrera y queremos llegar a la meta, pero todo aquello que nos estorba en la carrera, que nos atrasa, no necesariamente tiene que ser algo malo, pero no nos permite avanzar de la manera correcta, avanzar al paso de Dios. Eso es un peso, que puede ser cosas buenas o cosas vanas, pero que entorpecen nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás. Así que cuando hay algo que no te permite dedicarte a la oración, a la palabra, a la gratitud, a la alabanza, a la adoración, no te permite tener actividades espirituales, esas
cosas son peso que te están impidiendo crecer en tu relación con Dios. Ahora bien, si nosotros estudiamos la palabra de Dios, nos daremos cuenta que la Biblia relaciona a Dios y al prójimo. Toda la Biblia se puede resumir en los dos grandes mandamientos: amar a nuestro Dios con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo. Por tanto, de una manera simple yo podría decir que necesitamos crecer en nuestra relación con Dios y con los demás. Y quizás el prójimo más cercano es nuestra familia. ¿Cuántos de nosotros no tenemos tiempo para nuestra esposa, para nuestros hijos, y no hemos aprendido a desarrollarnos de tal manera que pueda crecer esa relación? Yo recuerdo en una oportunidad que me fui a orar, y cuando estoy doblando mis rodillas me sorprendió porque el Espíritu Santo me habló, y cuando estoy orando me dice ladrón. Yo le dije: Señor, ¿cómo así ladrón? No entendí porque yo estaba orando, pero el Espíritu Santo me dijo ladrón. Y yo le dije: Señor, ¿por qué me dices así? Y el Señor me dijo: estás robándole un tiempo que le pertenece a tus hijos. Busca otro tiempo para estar conmigo. Y yo me di cuenta que era necesario tener un tiempo para mi esposa, para mis hijos, pero también un tiempo para estar con Dios. Entendí que necesitaba tener discernimiento y entendimiento a qué hora debo estar con Dios y a qué hora debo estar con mis hijos, a qué hora debo estar con mi familia. Así que yo quiero invitarte en el nombre de Jesús que te rindas al Espíritu Santo y le pidas al Señor que te guíe. ¿Qué cosas están entorpeciendo tu relación con Dios, tu relación con los demás? Que el Espíritu Santo te pueda dirigir de tal manera que te apartes de aquellas cosas que te van a evitar crecer en tu relación con Dios. No vamos a poder crecer en nuestra relación si no pasamos tiempo con Dios o con nuestra familia. Necesitamos hablar, necesitamos escuchar, necesitamos compartir juntos, reír juntos, llorar juntos. Necesitamos tiempo. Me gustó mucho un escritor cristiano cuando, hablando del amor referente al matrimonio o a los hijos, él dijo que la palabra amor se deletrea T-I-E-M-P-O, tiempo. Y realmente nosotros necesitamos no solo un tiempo de calidad, también necesitamos un tiempo de cantidad, porque el tiempo de calidad va a venir como fruto de pasar mucho tiempo con ellos. Así que yo te invito en el nombre de Jesús que ores al Espíritu Santo para que te revele qué cosas están estorbando o impidiendo tu relación con Dios o con los demás. Y finalmente, hablando acerca del pecado, la definición de pecado se toma de la palabra griega amartía y significa errar al blanco. El blanco para todos los cristianos es alcanzar la medida del varón perfecto, la estatura de la plenitud de Cristo. La meta es ser perfecto como nuestro Padre, es alcanzar la unidad de la fe y alcanzar la madurez espiritual, de donde entonces Jesucristo se vuelve el patrón, el modelo. Si algo no da en el blanco, si algo no es como Jesucristo, pecamos, erramos al blanco. Quiere decir que cualquier pensamiento, acción, sentimiento, actitud que no son conformes a Jesucristo, eso es pecado. Así que necesitamos pedirle a Dios que Dios nos aparte de todo aquello que no es o pertenece a Jesucristo. Queremos pensar como Jesucristo, hablar como Jesucristo, vivir como Jesucristo. Entonces, démonos cuenta que el cristianismo no es solo levantar la mano y creer en Cristo. Hay que dejar todo peso, todo aquello que me estorba en mi relación con Dios y con los demás, y todo pecado, todo aquello que se opone a la palabra de Dios y está en contra de los mandamientos de Dios. Y quisiera terminar hablando de los 3 procesos que Dios quiere hacer en la vida de cada creyente relacionados con respecto al pecado. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 11, después de haber hablado de una lista y haber mencionado cómo los injustos no poseerán el reino de Dios, Pablo explica que hay 3 cosas que necesita el Espíritu Santo hacer en nuestra vida. Él necesita lavarnos, santificarnos y justificarnos. Quiero repetirlo. El Espíritu Santo quiere lavarnos, quiere santificarnos y quiere justificarnos. En cuanto a lavarnos,
Esto es un proceso doble. Él quiere lavarnos por medio de la palabra de Dios, pero también por la sangre de Jesucristo. Dios quiere derramar abundancia de palabra para limpiarnos de toda inmundicia, de todo pecado y de todo ídolo, de todo amor que compite en contra de Dios. Y Dios quiere limpiarnos con su palabra, pero también Él quiere revelarnos el pecado, sean nuestros pensamientos, acciones, intenciones, para que nosotros los confesemos y podamos recibir el perdón en la sangre de Cristo. Así que necesitamos ser lavados. Número 2, necesitamos ser santificados. Y eso significa separados de algo para hacer algo. No solo debemos de creer en Jesucristo, debe de haber un cambio de acción, un cambio de pensamiento. Necesitamos que Dios nos separe de ciertas acciones para hacer nuevas acciones. Necesitamos que nos separe de ciertos malos hábitos para tener unos nuevos hábitos, hábitos que estén conforme al reino de la luz. Necesitamos dejar de practicar obras de las tinieblas y ser separados para practicar obras de luz. Así que en este proceso de santificación, Dios va a permitir que nos apartemos de amigos, nos apartemos de acciones, nos apartemos de lugares, nos apartemos de muchas cosas que el Espíritu Santo va a señalar. Pero no solo es dejar de hacer lo malo, necesitamos ser apartados e iniciar un nuevo estilo de vida. Es decir, si antes caminábamos en tinieblas, ahora caminamos en luz. Y finalmente está el proceso de justificación. La justificación tiene dos partes. La primera es la justicia imputada, cuando la sangre de Cristo nos perdona y nos hace justos delante de Dios. Esto viene por arrepentirnos de nuestros pecados y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Por la gracia de Cristo nacemos de nuevo y somos con todos justos delante de Dios. Ahora bien, el proceso de justificación debe de ser continuo. No solo debemos ser justos delante de Dios. Dios nos quiere transformar y ser justos delante de la gente. Y a esta justificación se le llama justificación impartida. Es donde somos transformados de tal manera que dejamos el pecado, dejamos las acciones incorrectas, los pensamientos incorrectos y nos vamos conformando a la imagen del Hijo de Dios. De tal manera que dejamos de ser niños y vamos creciendo espiritualmente hasta alcanzar la madurez espiritual. Así que la justificación tiene como meta transformar nuestro carácter. Finalmente, yo quiero decirte algo. En cuanto al tenis, por ejemplo, a mí me gusta practicar tenis y procuro practicarlo todos los días. Pero cuando tú tienes que desarrollar cualquiera de los golpes, necesitas practicar una y otra vez, una y otra vez. Por ejemplo, si tú quieres aprender a sacar en tenis, tienes que tomar la canasta de pelotas y practicar el saque una y otra vez, una y otra vez. Vamos a llegar a desarrollar lo que continuamente repetimos. ¿Por qué menciono esto? Porque esto es aplicable a la vida cristiana. Para poder dejar todo peso y para poder dejar todo pecado, es necesario tener nuevos hábitos. Hábitos que nos permitan perfeccionar, realizar las actividades muchas veces en el área de gratitud, en el área de la oración, en el área de la palabra, de la alabanza, de la adoración. Necesitamos practicar porque no vamos a poder ser como Jesús si no tenemos esos hábitos de tal manera que hagamos lo que Jesús hizo desde niño. Si aprendemos a vivir haciendo lo que Jesús hizo, entonces vamos a aprender a llegar a ser como Él. Y estos 5 hábitos podríamos resumirlos, ya que hay más. Pero si aprendemos a tener una vida de gratitud, una vida de oración, una vida de palabra, una vida de alabanza y de adoración, con su gracia aprenderemos a caminar y aprenderemos a vivir en el Espíritu de tal manera que vamos a dejar todo peso y todo pecado y vamos a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. El Evangelio no solo es creer en Jesucristo, ese es el inicio cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, pero necesitamos crecer en nuestra relación con Dios. Por eso oremos al Señor para dejar todo peso y todo pecado y nos extendamos a esa carrera, al premio del supremo llamamiento, viviendo para la eternidad y no solo para lo temporal. En Colosenses capítulo 3, versículo 1, el apóstol nos dice que debemos poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dios debe de hacer una obra profunda en nuestros corazones, de tal manera que prosigamos y busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y no solamente estemos enfocados viendo las cosas terrenas.
Que nuestro Dios Todopoderoso nos ayude. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesucristo poder proseguir, Señor, al premio del supremo llamamiento, y que en esta carrera podamos dejar todo peso y todo pecado. Yo oro para que tú bendigas a cada uno de los que escuchen este mensaje y no se conformen solo con creer en ti, sino, Padre, que puedan proseguir en una caminata progresiva, con una visión progresiva, de tal manera que busquen agradarte, servirte, complacerte, puedan crecer espiritualmente en su relación con Dios, con los demás, y que cada día, Señor, sea una senda de justicia que vaya en aumento como la luz de la aurora hasta que el día llega a ser perfecto. Padre, gracias por la oportunidad que nos has dado. En el nombre de Jesucristo, bendice a cada uno por nombre y ayúdanos a obedecer tu palabra, que por tu gracia tu palabra se haga carne y la podamos vivir, Señor, y podamos vivir para amarte, servirte y complacerte. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Padre. Amén y amén.